¿Hay alguna autocrítica desde los movimientos sociales, la dirigencia social, sobre todo por el tema de los cortes, de los piquetes, que con el gobierno anterior hacían muchos y ahora por el tema del protocolo de Patricia Bullrich y otras situaciones que se pueden analizar o no, digamos, han disminuido, prácticamente no existen? Tu pregunta es interesante porque en general se ataca mucho a los movimientos sociales por haber estado vinculado al gobierno anterior. Y paradójicamente, efectivamente, los movimientos lucharon mucho durante el gobierno anterior. Eh, por el salario básico universal, es decir, por la universalización de las políticas como el potenciar trabajo, por la situación alimentaria, por la crisis que se produjo también al principio y al final del gobierno, la crisis heredada del gobierno de Mauricio Macri y la crisis autoinfligida de la devaluación en el momento de la época de Massa. Y la crítica en general es que se enteraron de la pobreza ahora y no la sabían con Alberto. Lo cierto es que hubo mucha movilización durante el periodo de Alberto, es fácil verla en el archivo. Yo tal vez la autocrítica la haría por otro lado, porque evidentemente cuando hay una amenaza de represión, el derecho a la protesta está cercenado, más allá del método que se utilice, que puede ser una movilización que por la masividad inevitablemente interrumpe las calles, o lo que antes se llamaba piquete, que son interrupciones de muchas horas, de mucho tiempo, de una ruta, por ejemplo. Que son formas de protesta que en el método uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Yo pongo siempre el contenido por arriba de la forma, ¿no? Y el contenido de una protesta que plantea la situación de 1,5 millones de niños que se saltean una comida, 1 millón que se van a dormir sin cenar, según el informe de UNICEF, desde luego que acompaño esa protesta, tal vez no tanto en el rol de dirigente social, porque hace un tiempo, sobre todo después de la campaña presidencial, tengo otro rol y eso fue conversado con mis compañeros del movimiento social y de la UTEP. Yo no tengo más roles de dirección Sí. en los movimientos sociales, pero lo acompaño de todo corazón. Ahora, la autocrítica yo la haría por otro lado. Creo que nos faltó mucha profundidad en el planteo de la universalización de las políticas. Lo hemos hecho, el salario básico universal, pero no con la suficiente potencia. Creo que nos faltó patalear más por eso, porque la falta de universalidad en las políticas sociales puede derivar, no siempre, no necesariamente, en fenómenos de arbitrariedad o de clientelismo, porque cuando la puerta de entrada es una iglesia, un club de barrio, una organización comunitaria, un partido político, una intendencia, cuando la puerta de ingreso puede decirle a uno sí y a otro no, aunque sea con el mejor corazón y la mejor intención, lo que termina viendo es una arbitrario distribución de los recursos, no es para todos. Y además, en esa puerta, el que la abre o la cierra puede ser un santo o un demonio. Y hay muchos demonios. Dentro de las organizaciones populares también. Que ese pequeño poder, tal vez, que puede tener un dirigente en un barrio, de abrir una puerta, de poner un nombre en una lista de espera, se utiliza para coercionar a la gente, en algunos casos como un mecanismo de enriquecimiento. Todo eso es cierto, pasó, yo lo escribí en el libro Los Peores, que salió durante el gobierno de Alberto. Es una de las formas de corrupción que tiene la creación heroica de nuestro pueblo, que fueron los movimientos populares, y hay una frase en latín que dice corruptio optimo pessima, que es la corrupción de lo bueno es la peor corrupción. Cuando algo bueno, algo que es noble, empieza a tener rasgos de corrupción, hay que arreglar rápido eso porque se tiñen las banderas que se levantan. Y eso es lo que ha utilizado muchas veces la gente que por ahí considera que la justicia social es una aberración o que las causas por las que peleamos no son justas, para tener un argumento fácil, evadir el debate de fondo y utilizar situaciones particulares de algunos casos puntuales de corrupción dentro de los movimientos para realizar una falsa generalización. Sí. Vos decís que esto es lo que derivó
de la línea 134 en varias causas judiciales por supuesta coacción de algunos dirigentes contra beneficiarios de planes. Sí, lo interesante es que la línea 134 y la Carta de Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la línea 134 la impulsamos de los movimientos y la Carta, te voy a confesar, la firmó, creo que Juanchi Zabaleta fue el ministro, que le llegó a todos los trabajadores por mensaje, donde establecía claramente cuáles eran sus derechos y cuáles sus obligaciones, es decir, la contraprestación que debían realizar, pero su derecho a que nadie le pida lo que no tiene que dar, etc. La redacté yo. Es decir, y había consenso entre los movimientos populares. ¿Y qué pasó? No, lo que pasó fue lo que debía pasar, que hubo un porcentaje importante de beneficiarios, aunque no llega al 10%, pero es un porcentaje importante igual, pues mucha gente, que correctamente realizó la denuncia. Y las investigaciones, en la medida que no sean un mecanismo de persecución, pero están muy bien. Yo se lo aplaudo. Lo que no aplaudo es la difamación, que es lo que pasa en algunos casos. No quiero poner el mío porque no me gusta hacerme la víctima, pero la verdad es que, como vos decías en una de tus notas, mi nombre circuló mucho en los diarios como parte de una cosa mala, ¿no? Poniendo una sombra de sospecha, sin una imputación puntual, sin decir hizo tal o tal cosa de manera específica, pero no hay una sola denuncia del propio gobierno contra mí. Y yo les pido, por favor, denúncienme si hice algo, porque es la única forma que tengo para defender mi buen nombre y honor, como se decía antes. ¿Te sorprendió la imputación o el procesamiento a un dirigente como Eduardo Beliboni? Yo te digo lo que pienso de Beliboni. No lo conozco tanto. Yo creo que él es una persona íntegra en sus intenciones, que busca mejorar las condiciones de vida de la gente que él representa. Eso es lo que yo pienso. Ahora, es mi subjetividad por el vínculo que tuve con él. Me puedo equivocar, no me puedo equivocar. No conozco la causa en su detalle. Lamento, sí, porque fue el propio juez Casanelo, que para mí es un juez probo, que la velocidad en la imputación de Beliboni sea muy al ritmo de los medios de comunicación y no la dé por ahí alguien que tiene mayor responsabilidad que Beliboni, que es Sandra Petovelo, que dejó pudrir alimentos, que privó a niños y niñas de su nutrición, que incumple las medidas cautelares confirmadas por primera instancia, por Cámara, por casación y encima con fondos del Estado, con la tuya, como dicen ellos, fueron en queja a la Corte Suprema, tuvieron que pagar eso, porque eso se paga un montón de plata. Seguramente la queja se la va a rechazar porque es una tontera jurídicamente. Es decir, le ganamos en todas las instancias. Y no cumplen la medida cautelar, buscan la forma de dilatarla, que básicamente dice que hay que restituir el flujo de alimento a los comedores certificados. Es decir, los mismos comedores que ellos aceptan que existen y que les cortaron los alimentos. Yo no le encuentro otra explicación que un poco de crueldad, ¿no? Y de inoperancia y de sobreideologizar la cosa, porque la verdad es que la indigencia existe, es un dato objetivo del INDEC, ¿no? Claro. Ahora, son datos que existían en el gobierno anterior también, ¿no? Eso es lo que te decía. Sí, al comienzo. Por la propia pregunta que vos haces, que es cierta, además, es decir, disminuyó la movilización. Los datos, primero hay que aclarar algo, se agravaron. No es lo mismo tener 18% de indigencia, para nosotros 20%, que tener 10%. Es el doble de gente. Cuando vos tenés el doble de gente en una situación tremenda y tenés menos de la mitad de la posibilidad de asistirlas, porque estamos hablando de indigencia, no de pobreza, es decir, ya no es un problema la creación de cooperativas para que la gente pueda trabajar y ganarse dignamente el salario. Ese problema nos quedó lejos. El problema que tenemos ahora es que los pibes coman hoy. Entonces, cuando ese derecho que es tan elemental no está garantizado, se rompe el pacto social, se rompe el orden constitucional. Y cuando Alberto gobernaba, vos podés ver cualquier cantidad de material de archivo, particularmente de quien te habla, porque yo estoy acá sentado delante tuyo, pero de muchos otros dirigentes, planteándole en la cara cómo puede ser, no solamente Alberto, cómo puede ser
que cuando llega el gobierno, el planteo era la mesa del hambre, y el último año de gobierno, cuando había más hambre que el día que se inauguró la mesa del hambre, ya el hambre no importaba, ya no lo conmovía, ya no lloraba por el niño de Moreno que comía el cartón mojado, que es una anécdota que le contó el gringo Castro, que es real, y que él lo emocionó tanto. Bueno, a ver, esa misma situación estaba agravada 3 años y medio después. Tiene que ver con el caretaje propio de la política. Yo no quise ir a la mesa del hambre precisamente porque había un nivel de frivolidad, ¿no? Con la participación de gente famosa, etcétera, que yo no digo que esté mal, pero que tenía un tufillo más a damas de caridad que a justicia social. Claro. Para terminar de redondear el tema de los cortes, de los piquetes, ¿se puede o se podría buscar alguna otra alternativa a la protesta? Mira, Andrés, yo creo que voy a decir algo muy antipático para el público que nos va a ver. Poner el foco ahí cuando la situación objetiva es niños que no comen, me parece parte de un proceso en el que nos vamos insensibilizando. Ese no es el problema, es un problema muy menor. Ese es un problema con el que se acumula una conciencia aislada y egoísta donde lo importante es si puedo transitar más rápido o menos rápido y no que nuestros hermanos y hermanas más humildes puedan comer. Eso no es cristiano, eso no es humano, eso no es argentino y eso es algo que nos fueron imponiendo. Una cosa es todos los días un quilombo por cualquier pavada que pasa, y eso es razonable, que la gente esté enojada y que el Estado actúe para impedirlo, ¿no? Y otra cosa muy distinta es cuando hay situaciones graves y se producen movilizaciones masivas de 5.000, 10.000, 15.000, 50.000 personas. Bueno, eso en cualquier sociedad democrática existe, sucede, y no hay intimidaciones permanentes en relación a eso. Ahora, es natural, y también pasa en las dictaduras, que cuando hay intimidaciones, cuando la gente siente que va a estar en riesgo su integridad física, obviamente no se moviliza. Y criticar a alguien porque no se movilice frente a una amenaza de ir preso, de ser gaseado, de ser golpeado, también está mal, porque la gente no se... Incluso muchas veces pasa que dice, ¿y por qué no se mueven ahora? Pero la verdad que llevar compañeros, compañeras, personas, convocarlos a una situación donde uno no tiene certeza de que van a salir como llegaron, para un dirigente, no es mi caso porque en este momento no estoy en la conducción, pero es una decisión difícil que hay que hacerla con mucha seguridad. Bueno, hoy, el día que hacemos esta nota, hay una movilización muy importante en defensa de los jubilados. La verdad que hay un clima totalmente enrarecido, con Patricia Bullrich planteando que se están preparando actos de violencia. Si ella tiene información de que se están preparando actos de violencia, tiene la obligación como funcionaria de denunciarlos, ¿no? Sí. Si no, se crea un clima en la que casi inevitablemente van a suceder, porque si hay alguien que está diciendo que va a pasar, que tiene ganas de que pase y que está esperando el momento para poder tocar el botón del handy, llamar al jefe del operativo y decirle avanza, y es muy difícil pensar de que la protesta se va a encarrilar, pero cuando uno ve siempre las imágenes, el 99% de la gente que está en la protesta está pacíficamente movilizada, y hay una minoría, que puede ser gente que está equivocada. Yo no soy de la tesis de los infiltrados, no me gusta esa tesis, porque puede haber gente que esté equivocada, que se desprende de una columna o que va sola, etcétera, y hace algo que no es bueno, porque la mejor forma de resistir frente a una agresión a la sociedad como la que produce la política económica de Milei, desde mi punto de vista, es la resistencia no violenta que eligió Gandhi. Es la forma más inteligente de resistir a eso, ¿no? A veces cuando se hace una ridiculización de la imagen de poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla es una forma de luchar, es una forma inteligente de luchar. Es decir, poner el cuerpo, pero no pegarle al otro. Claro. Recién nombraste a Alberto Fernández. ¿Seguís la causa por presunto violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez? No la sigo en detalle. Creo que Alberto Fernández era indigno de origen de la investidura presidencial. Después hay situaciones que ocurrieron
en la intimidad, no estoy diciendo que no sean de dominio público, porque son casos muy graves, pero en la era de la posverdad, ciertamente creo que hay que ser cuidadoso en levantar el dedo, ¿no? Porque puede haber una porción de verdad en su ex esposa, puede haber una porción de verdad en él, puede haber mentira en los dos, y yo no soy quien para juzgarlo. Sí creo que revela algo que todo lo que vimos en los medios, sobre todo, no la causa, por la causa francamente no leí el expediente y creo que muy poca gente lo debe haber leído. Sí revela un rasgo muy triste de la política que vemos hoy, que es la frivolidad, la falta de responsabilidad. Porque el presidente, una vez que asume, ya su vida privada se tiene que reducir mucho, digamos, ¿no? Tiene que dedicarse al servicio del pueblo que lo votó. Y lo que yo por lo menos puedo, si se quiere, percibir con más objetividad es que hubo un nivel de frivolidad que se expresó en una gestión de gobierno mala como gestión, y que en un gobierno que levanta la bandera de justicia social, no tener una buena gestión es un crimen desde el punto de vista político. Porque en un gobierno que no la levanta o que la plantea como una aberración y que se autopercibe como un topo que va a destruir el Estado desde adentro, bueno, gobernar mal es natural, es casi funcional a la estrategia. Si tu idea es destruir el Estado, pone incompetentes en todos los ministerios y te va a ir muy bien en la destrucción del Estado. Si tu idea es fortalecer el Estado como la sociedad políticamente organizada para el bien común, tu obligación es poner gente muy competente y hacer un seguimiento pormenorizado de cada una de las políticas. Bueno, eso no sucedió y ojalá que en un próximo gobierno que levante la bandera de justicia social se aprenda de que la frivolidad tiene que estar absolutamente desterrada. ¿Por qué dijiste que Alberto era indigno de origen para la investidura? Yo creo que los últimos 3 candidatos que tuvo el campo nacional popular, con el peronismo como elemento central, el PJ como partido más fuerte de las coaliciones, los 3 candidatos oficiales, ¿no? Porque en la tercera elección rompimos un poco esta idea de la candidatura monolítica que se decidía entre 4 paredes, yendo a las PASO contra Massa, pero tanto Scioli como Alberto, como Massa, desde mi punto de vista y mi opinión subjetiva, no sobre ellos como personas, aunque pueda haber algo que tenga que ver con un juicio subjetivo de las personas, no lo voy a negar, porque todos estamos teniendo de esos, o sea, son personalidades que a mí no me gustan, por su incoherencia, por su panquequeo, para usar una palabra criolla, por su falta de convicciones claras y la falta de expresión de un programa de lo que van a hacer. Considero que los 3 eran indignos de la investidura presidencial. No indignos como personas, eso es un plano subjetivo y es un plano humano, que cada uno puede hacer su evaluación. Indignos de la investidura presidencial. No podrían nunca haber sido buenos presidentes. Esa es mi visión. Entonces el problema fue que las opciones de los que levantamos la bandera de justicia social hayan estado tan reducidas a gente de estas características. Ahí se equivocó Cristina Fernández. Los castings no son su fuerte, ¿no? Así como digo eso, digo, en sus gobiernos, ella dejó el gobierno, esto le guste o no a quien nos está viendo, Cristina, su personalidad, del 2015 para acá venimos en picada. Y eso se ve en los indicadores salariales, en los indicadores de pobreza, en los indicadores de indigencia, que también existían. Yo me acuerdo cuando Bergoglio estaba en Argentina, con los obispos, algunas organizaciones sociales, planteamos el escándalo de la pobreza. Ese era el lema, el escándalo de la pobreza. Rondaba el 25 o el 26% en ese momento. Y era un escándalo. La indigencia estaba en el 4%. Era un escándalo tener un cuarto de la población en la pobreza. Bueno, ahora tenemos más de la mitad. Pues sería absolutamente incoherente por parte de la Iglesia, por parte de las organizaciones sociales, no denunciar eso y no luchar contra eso. Claro. Si lo hacíamos cuando había un porcentaje inferior, que era escandaloso, porque la Argentina tiene todas las condiciones para que por lo menos indigencia no haya,
porque la indigencia es la canasta alimentaria, ¿y quién le puede negar a un ser humano el derecho a comer? Eso tendría que estar garantizado, tendría que estar fuera de la discusión, no tendría que haber discusión, la gente tendría que poder comer por el solo hecho de ser humano. Buenos, malos, vagos, laburantes, todos. Y después, bueno, los salarios para quien trabaja, la posibilidad de comerciar para quien comercia, todo eso se fue reduciendo en los últimos años, entonces tal vez nos guste o no la personalidad o las actitudes o las conductas de Cristina, sí por ahí hay que revisar esa etapa donde hubo un mejoramiento de las condiciones materiales de nuestra gente para ver qué cosas buenas se pueden tomar de ahí para el futuro. ¿Vas a seguir trabajando en tu candidatura presidencial o seguís aspirando a ser presidente? Siempre me cuenta una amiga del secundario que yo en primer año decía que quería ser presidente. Así que evidentemente algo tengo, algún deseo personal tengo, alguna aspiración ahí tengo. Después eso me lo fui olvidando, si se quiere, en mi paso por la militancia social, donde, voy a confesar, siempre sentimos una suerte de menosprecio por los políticos tradicionales. ¿Qué quiere decir? El que iba de diputado, de concejal, etcétera, aunque fuera amigo, fuera nuestro, era el magil. O sea, el verdadero militante se quedaba en la base social. Ese era el cuadro que uno admiraba, promovía, etcétera. Después, sobre todo durante el gobierno de Macri, algunos de nosotros hicimos una revalorización de la participación política institucional. Mi tarea ahí fue promover representaciones distintas, ¿no? Gente muy joven, porque la juventud tiene que estar representada, como Ofelia, como Lucía Klug en la provincia de Buenos Aires, que las dos entraron en la edad del límite inferior de la edad, una a los 18 y otra a los 23, porque por alguna razón absolutamente incomprensible en provincia de Buenos Aires tenés que tener 23 años para ser diputado, aunque puedes votar a partir de los 16. Rarísimo. Y para ser concejal, ¿no? Y para ser diputado nacional es menos, creo que es 21. Bueno, hay un desorden ahí en nuestra forma de ver las representaciones. Y después, personas como Nati Saracho y personas como Fede Fagioli, que viven en barrios populares, que trabajan en la economía popular, y también personas de una, si se quiere, de una trayectoria más tradicional en la política, como Itay Hackman, que fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que tiene, o Vicky Freire, que es una socióloga también destacada. Siempre fue promover a otros, ¿no? Los sectores más empobrecidos, a la juventud y a los profesionales y técnicos que nosotros consideramos que tienen la capacidad para llevar adelante una visión humanista de la política. Y en las elecciones anteriores yo no quería, ni pensaba, ni tenía la intención de ser candidato. Nos guardábamos una carta por si pasaba lo que finalmente pasó. Nosotros promovíamos a Guado de Pedro. Sí. Y cuando pasó lo que finalmente pasó, que Massa se impuso como candidato, nosotros decidimos hacer esta experiencia muy aventurada de con Paula Valmedina presentarnos a elecciones y sacaste más de 1,5 millones de votos. Sí, y para mí fue una sorpresa. Y además eso nos permitió negociar después con Massa una política que para mí es tal vez lo primero que hay que hacer, no sé si lo primero, pero algo muy importante, que es que cada familia pueda acceder, no te digo una vivienda, a un terreno para construir su vivienda. No solamente logramos negociarlo, sino que Massa lo anuncia y abre el registro para que las personas, se llamaba lotear, creo, sí. Registro único de solicitantes, me acuerdo el nombre técnico, donde la gente que quería un terreno para construir su vivienda o una hectárea para producir hortalizas, que es una cosa que pasa mucho en los cinturones verdes de La Plata y otros lugares, que la gente que produce las verduras que comemos no tiene tierra propia, entonces se encarecen los precios, la gente vive muy mal, no puede tener su casa, se abre este registro y se anotan más de 1 millón de familias. El 90% para terreno urbano, el 10% para terreno hortícola. Y la verdad que yo tuve mucha ilusión, yo decía, si durante el gobierno de Sergio Massa esto se cumple, ya está, nosotros cumplimos nuestra misión, resuelve el problema habitacional, o por lo menos es un principio de solución del problema habitacional para 4 millones de personas, resuelve la cuestión de la agricultura familiar, la tierra propia para los horticultores. Bueno,
el registro se hizo, el registro está, lamentablemente esa política pública ha desaparecido. Nombraste a Jorge Bergoglio y estás viajando a ver al Papa al Vaticano. Te agradezco la pregunta. No estoy viajando a ver al Papa al Vaticano. Para mí es muy, muy importante aclarar estas cosas. Antes sufría mucho esto, ¿no? La desinformación o los titulares sobre el amigo del Papa, el vocero del Papa, lo sufría mucho. Y lo sufría mucho fundamentalmente porque no quería hacerle daño a él. Pero lo vas a ver al Papa. No, te decía, yo ahora te voy a responder eso, pero sí. Yo lo sufría mucho, si vos te acordás, en 2012, 2013, 2014, que se hablaba mucho de los voceros del Papa, de los amigos del Papa, que cualquier pavada que yo decía se vinculaba rápidamente al Papa, hasta el punto lo sufría que me fui a vivir a la Patagonia. Fundamentalmente por ese tema. ¿Sí? Estaba muy angustiado por no dañarlo. Después con los años, ya estamos todos más maduros, más viejos, ¿no? El primer encuentro fue hace 10 años, esta es una conmemoración del primer encuentro de movimientos populares. Y me di cuenta que los que lo querían criticar siempre van a encontrar una excusa para criticarlo. Si no soy yo, va a ser otro. Si se quiere, el proxy para pegarle a él. Y que es un hombre muy querido en el país y en todo el mundo, que va a países que nosotros tal vez no conocemos su existencia y de repente hay 100.000 personas escuchándolo. Entonces ya no estoy tan angustiado por no hacerle daño a él, porque sé que en realidad eso es algo de consumo interno. Y muy para retroalimentar lo que ya piensa gente que piensa mal. Y piensa mal tal vez porque ve un titular o porque no está de acuerdo con el contenido de lo que él dice. Ahora lo digo más por mi propia dignidad y por honor a la verdad. Yo empecé a trabajar en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que antes se llamaba Comisión de Justicia y Paz, después cambió el nombre, a partir de la convocatoria del cardenal Turkson, que es un cardenal de Ghana, al que yo conocía de antes, y que él consideraba que yo podía aportar porque conocía los movimientos sociales latinoamericanos en la vinculación entre movimientos sociales y la Iglesia. Y ahora con el cardenal Michael Cherny, que es un amigo, que es un tipo canadiense, pero de un origen que tenemos punto de contacto, porque mi papá es judío y mi mamá es católica, y él tuvo una historia parecida, que tuvieron que huir del nazismo, bueno, que estableció un vínculo muy cercano y que organizamos los encuentros de movimientos populares que fueron muy importantes para discutir la agenda de tierra, techo y trabajo, que es una agenda que el Papa asume como propia a partir del diálogo con los movimientos sociales, no del diálogo conmigo o con Juancito, con Pedrito, con fulanito, de los movimientos sociales del mundo. Y lo toma como propio. Entonces, yo creo que a veces, por las sobreinterpretaciones políticas en clave argentina, nos perdemos de las interpretaciones profundas del mensaje que nos da el Papa a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad, como dicen las cartas de exhortaciones apostólicas, ¿no? Que dicen, esto no es solamente para los religiosos, los laicos, los cristianos, es para todas las personas de buena voluntad. Nos perdemos del contenido. Y así como dicen, y debería ser así, ¿no?, que los jueces hablan por sus fallos, el Papa Francisco, creo yo, habla por sus propios discursos, habla por sus homilías, que no son escasas, porque es un hombre que se expresa con mucha habitualidad. Entonces, yo lo que le pido a la gente que nos está viendo, le pido al editor de esta nota para cuando la titule, que hagamos un esfuerzo, como compatriotas de Francisco, por evitar llevar a la gente a malas interpretaciones sobre que tiene vínculos excluyentes o amistades excluyentes. Me acuerdo que hay un rabino de derecha, que planteó una vez en una nota, el Papa Francisco no tiene amistades exclusivas ni excluyentes. Eso es lo que yo vi. Es decir, puede estar con gente de todas las características. Y si somos malos y pecadores, mejor, porque es la misión de un pastor. No es estar con los buenos, puros, eso ya está, ya tienen su camino al cielo. Los que somos pecadores y nos equivocamos, por ahí necesitamos más de un pastor. Entonces, viajás al Vaticano para el encuentro que se conmemora los 10 años de
de los movimientos populares, donde tuve una participación menor dentro del comité organizador y en carácter de esa participación menor me invita al dicasterio del cual soy miembro. Es decir, el dicasterio tiene un órgano plurideológico, ecuménico, con un montón de personas de distintos ámbitos, no sé, creo que son 50 más o menos. Y bueno, yo tengo participación ahí y entonces en ese carácter voy a colaborar para que esa conmemoración de los 10 años de algo que fue un hito de la vinculación entre el Papa y los pobres que no se resignan, que se organizan, que tienen una visión vinculada a la tierra, del techo y del trabajo, de todo el mundo, no de la Argentina, de todo el mundo, bueno, que eso se pueda realizar. Uh-huh. Y en ese marco te vas a encontrar con Francisco. Puede ser que lo vea, puede ser que no. Uh-huh. No lo sé. ¿Te gustaría o verías posible o impulsarías que Francisco venga a la Argentina y lo reciba Milei? Hace unos años, ahora te contesto lo de Milei, pero hace unos años te hubiese contestado que no. Tal vez equivocado, porque sentía que no nos lo merecíamos como sociedad. La visita del Papa a la Argentina. Que no nos lo merecíamos. Él había estado muchos años acá, había sido muy maltratado por todos los gobiernos, por toda la política, de un lado y del otro. No había sido escuchado. O sea, él ya se fue llevando para Roma ese karma de ponerlo en el lugar de jefe de la oposición. Uh-huh. Que creo que fue Néstor Kirchner el primero que lo hizo, ¿no? Era el jefe de la oposición. Después fue el jefe de la oposición a Cristina, después fue el jefe de la oposición a Macri, después fue el jefe de la oposición a Alberto y después fue el jefe... Una cosa ridícula. Desde luego que va a tener una posición crítica que quienes gobiernan se van a sentir incómodos, porque a nadie le gusta, supongo, ¿no?, que cuando está gobernando critiquen cosas que se supone están en su responsabilidad, pero ese es el rol de alguien que tiene que defender fundamentalmente a los pobres, no porque sea comunista, no porque sea populista o pobrista, sino porque está en el centro del Evangelio. Ese es el centro del Evangelio. Entonces, te hubiese dicho, no sé me parece que no. Ahora siento, siguiendo la última gira, que la estuve siguiendo así muy, muy detalladamente sus discursos, porque efectivamente yo no soy ni vocero, ni intérprete, ni nada por el estilo, siempre lo aclaré, siempre lo dije, siempre combatí esa percepción, pero sí soy un apasionado lector del Papa. Leo sus discursos, sus homilías, sus encíclicas, las estudio, las subrayo, las difundo, porque creo que es muy enriquecedor para todos, y viendo su viaje ahí, la energía que tenía, y me dio un poquito de ganas de que venga, y la verdad que hasta sería bueno que venga durante este gobierno, porque también derribaría mitos, ¿no? Porque yo creo que esto es una cosa totalmente subjetiva, personal, no tengo ninguna autoridad para plantearlo como en otros términos. Yo me acuerdo cuando salió de la visita de Milei al Papa, algunos se enojaron porque le sonrió y porque lo abrazó, pero ¿cómo no va a abrazar a alguien que le pide un abrazo, que le pide perdón, que lo va a visitar? Es un ser humano, además de ser el presidente. Puede ser mi enemigo en política, pero es un ser humano. Y a mí me pareció muy bien, me gustó eso. Aparte creo que nos hace bien a los argentinos, porque la verdad es que hoy tenemos la sociedad dividida en dos mitades. Según las encuestas que yo leo, está dividida en dos mitades. Y ningún país dividido en dos mitades puede prosperar. Pero después escuché que Milei o Adorni o alguno de esos, no sé, no quiero mentir, decía, el Papa aprobó el programa económico de Milei. ¿Te acordás de eso? Sí. Sí. Eso es absolutamente imposible. No estuve ahí, no soy intérprete del Papa, pero no soy boludo. Eso es imposible, porque yo sé que sería imposible que hubiese aprobado el programa económico de Alberto, de Cristina o de Macri. No es cierto. El Papa plantea, yo no tengo el monopolio de interpretación de la realidad social, plantea principios generales, plantea valores sobre los que se tiene que construir la política, pero no puede ser que haya hecho
una aprobación de un programa económico que aparte, desde mi punto de vista, es bastante antitético, por lo menos con un planteo neurálgico de Francisco, que lo usó mucho en su viaje, a Asia, que es el de la justicia social. O sea, lo usa siempre, está en el compendio de doctrina social de la Iglesia desde la década del 90, el concepto de justicia social. No es un concepto peronista, es un concepto universal. Y el concepto de justicia social es un concepto neurálgico en la doctrina social de la Iglesia, de los pontífices anteriores, Juan Pablo, Benedicto, etcétera, del propio magisterio de la Iglesia y también del Papa Francisco. Entonces, yo veo una cierta antítesis entre alguien que dice que la justicia social es una aberración y otro planteo de que la justicia social tiene que ser sobre donde pivotea la construcción política. Pero esa es mi visión. Lo que estoy seguro es que no aprueba ni un programa ni el otro, y si yo mañana fuera presidente, tampoco bendeciría mi programa, digamos, ¿no? O sea, sería una pretensión tonta. Y si él fuera obispo acá mientras yo fuera presidente, seguramente me criticaría. Y eso sería muy bueno, digamos, ¿no? Así que sí, mi respuesta es sí. Después eso de impulsar, si quiero, la respuesta es sí. Si pienso que sería bueno, la respuesta es sí. Impulsar ya me parece un poco de más, ¿no? Siempre se lo dije a los que mandaban cartas y cosas y fundaban firmas. Me parece una de más, o sea que una cosa es pedirle y otra cosa es ya como querer forzar o... No, eso tiene que fluir. ¿Y le pediste o le pedirías que venga a la Argentina? No se lo pediría. Yo manifiesto mi deseo, pero no se lo pediría porque él estuvo 70 y pico de años en la Argentina. Yo lo conocí en el 2005, digamos, ¿no? Y él hablaba acá, era el primado de la Argentina. Pero me gustaría, sí, creo que nos haría bien como pueblo. Hoy te digo eso. En otro momento, tal vez te hubiese dicho, no nos haría tan bien porque generaría muchas sobreinterpretaciones. Pero tal vez como Milei es presidente y precisamente pareciera estar en la otra vereda desde el punto de vista de su pensamiento social, pareciera estar, digo, subrayo, pareciera, porque no puedo interpretarlo, por ahí esa disonancia, si se quiere, puede crear una armonía. Es decir, puede crear que un presidente como Milei lo reciba con la dignidad que merece a alguien que tal vez no piensa como él. Puede ser un aporte a la armonía, ¿no? Así que eso sí, tal vez es algo que pienso. Te escuché el otro día mencionar algo así como que estás trabajando en una especie de think tank. Sí. Desde la fundación y armando una especie de gabinete a la sombra. Sí. Nosotros siempre estudiamos la experiencia británica, que ellos, cuando gana los laboristas, los conservadores arman un gabinete en las sombras y viceversa. Sí. Tener una persona y un equipo que se dedique a hacer un seguimiento de cada ministerio. Y la militancia de Patria Grande, que es un partido político, no es un movimiento social, es pluriclasista. Hay sectores, digamos, con un nivel universitario de postdoctorado y hay sectores que tienen la universidad de la calle. Entonces hicimos una combinación de sectores para que estudien desde el punto de vista de las periferias y desde el punto de vista del pensamiento académico de la gestión cada uno de los temas de gobierno y que se organicen como están organizados los ministerios del gobierno. Entonces hacen informes cada 3 meses de cada ministerio, que para mí son interesantísimos, obviamente no tienen una circulación masiva, ojalá la tuvieran, para ver si hay cosas buenas, si hay cosas malas, hasta ahora no son muy positivos los informes, no hay grandes innovaciones, sobre todo hay recortes. Y la Fundación de Desarrollo Humano Integral, desde luego tiene, volviendo un poco al otro, tiene una influencia de Francisco que para mí es una inspiración. No es ni un jefe, ni es un pastor y es una inspiración. Para mí, para un montón de otras personas, católicos, cristianos y no creyentes. Porque dentro de nuestra fuerza hay personas de distinto tinte ideológico, personas con una identidad peronista muy marcada, personas con una identidad más de izquierda, personas con una identidad cristiana, que forman un poliedro y que a mí me parece que eso es positivo y lindo, pero que todos tenemos por lo menos simpatías, como mínimo, y algunos muy consustanciados con
los lineamientos que plantea el Papa Francisco, desde el nombre de desarrollo humano integral, que es el nombre que él utiliza, hasta la forma de abordar las distintas temáticas. Entonces el think tank tiene por objeto ir preparando lo que nosotros llamamos un poco provocativamente el tercer plan quinquenal, ¿no? En referencia al que quedó interrumpido de Perón, que después cuando Perón-Gelbar intenta hacer el plan trienal, se muere el general, entonces queda inconcluso el programa de industrialización inclusiva, de justicia social, de protección de la... Bueno, una serie de cuestiones que para nosotros son valiosas, y retomar la idea de la planificación, ¿no? Esto del tercer plan quinquenal es un poco provocativo para plantear acá, nadie viene a inventar la rueda. Yo desconfío de los refundadores, las ideas refundacionales no me gustan. Nosotros tenemos una historia, si se quiere, por lo menos desde la independencia para acá, creo que hay que tomarla desde mucho antes, pero por lo menos de la independencia para acá, y en esa historia hay que hacernos cargo de las cosas malas, pero también de la enorme cantidad de cosas buenas que seguimos teniendo. Y en esa perspectiva desarrollar una planificación de lo que tenemos que hacer para mejorar las condiciones de vida y garantizar a las futuras generaciones que le vamos a dejar un país mejor que el que recibimos. Yo no conozco otra forma que planificarlo, y creo que fue uno de los errores de los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, que es el que vive más cerca, que no solamente no había planificación estratégica, desde luego no había planificación estratégica, sino que el Estado era una suerte de botín que se repartía, ese famoso loteo. ¿Escuchaste la palabra loteo? Sí. Bueno, eso yo lo vi muy de cerca, era un loteo, y no solamente no había planificación, sino no había consensos básicos. Cómo abordar el tema de la deuda externa, cómo abordar el tema del comercio exterior. Desde luego no había consenso sobre cómo abordar la cuestión social. Empezaste la entrevista casi deprimido y terminás la entrevista optimista. Me pasa mucho eso, creo que cuando podemos levantar un poco la mirada de la cotidianeidad, que por lo menos yo la vivo con mucha angustia, porque la gente con la que yo me vinculo la está pasando mal, gente con la que me vinculo que algunos hasta lo quieren a mi ley, pero veo una sensación de estamos mal y no podemos salir, y que a diferencia de otras épocas eso explota mucho dentro de la casa, ¿no? Como las implosiones, de las que hablábamos alguna vez, con la droga, con el juego, con la violencia intrafamiliar. Bueno, eso es como que te va cargando, y después cuando puedes mirar con una perspectiva más amplia de esperanza y de cosas buenas que todavía podemos conseguir, y sobre todo cuando hablamos del pensamiento social del Papa Francisco, que es una inspiración y una invitación a la esperanza, sí, levanta un poco. Tenés encuadrado dos hermosas remeras con San Martín y Bolívar, ¿por qué? El partido que fundamos nosotros es Patria Grande, ¿no? Y la idea de la Patria Grande tiene que ver con tal vez lo que no se logró en esa reunión de Guayaquil, que es la conformación de una gran nación latinoamericana que sea un actor geopolítico de peso y que pueda desarrollar una economía de escala para cumplir un destino que creo que el sur tiene en el mundo, ¿no? Que es mostrar otra forma de vivir, que es mostrar su identidad comunitaria. Y tal vez ese es el sueño que tenemos hacia futuro, crear una sola nación o un Estado plurinacional con todas las nacionalidades, latinoamericano, potente, justo, soberano, que pueda, con la fuerza de ese continentalismo, ser un factor de paz, de justicia social y de ecología integral en el concierto de las naciones, ¿no? Y además estamos en una etapa de grandes bloques geopolíticos, ¿no? India, China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea. Si uno cuenta la población que tienen, el Producto Bruto Interno que tienen, etc., nosotros desde, vamos a decir, Rusia-China, ¿no? Nosotros sin unidad latinoamericana, tal vez no tengamos otra posibilidad que ser un enclave colonial, y eso no es una consigna ideológica, eso es, bueno, que se lleven todo el petróleo, que se lleven todo el litio, que se lleven las proteínas que producimos, que quede muy poco para adentro y que no podamos cumplir ese
ese destino, por lo menos anhelado, de construir una patria grande, ¿no? La patria que San Martín soñaba y que Bolívar también soñaba, y que se hizo ese famoso congreso en Panamá para tratar de unificarla y no se pudo, y que después pasó lo de Artigas y la guerra de la Triple Alianza y perdimos más unidad, por lo menos del Cono Sur. Volver a ese camino que no inventamos nosotros, que tiene muchos años de historia, que está en las bases fundacionales de las Provincias Unidas del Sur, que era el nombre original, y que es una visión geoestratégica, geopolítica, ética y social de lo que tiene que ser Latinoamérica. Gracias. No, por favor.